diagnósticas, este es el curso de imagenología especial y hoy hablaremos de los medios de contraste radiológico. ¿Qué son medios de contraste radiológico? Los medios de contraste se definen como aquella sustancia combinación de sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía permiten resaltar y opacificar estructuras anatómicas normales como órganos o vasos y patológicas, por ejemplo, tumores. ¿Cómo se clasifican los medios de contraste? Se clasifican primero, contraste según el tipo de imagen que generan. Segundo, con el contraste según la vía de administración. Tercero, según las características químicas. Y cuarto, según el método. Los contrastes según el tipo de imagen que genera, bueno, que podemos encontrar que hay positivos, negativos y neutros. Los positivos atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, viéndose radiopacos. Se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles. Los negativos atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Al absorber poca radiación se ven radiolúcidos. Neutros son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. Por aquí encontramos una tabla pequeña donde nos muestra los diferentes contrastes utilizados y cuáles son los positivos, los neutros y los negativos. Contrastes según la vía de administración. Están los orales, están los endovenosos, rectales e intraarteriales, que son los principales. El sulfato de bario, en los orales, sulfato de bario, yodo hidrosoluble, tomografía computarizada, endovenoso, está yodo para tomografía, gadolinio para resonancia magnética, los rectales está los barios y yodo hidrosoluble, los intraarteriales, yodo para estudios geográficos. 3. Contraste según las características químicas. Los medios de contraste iodados. Los medios de contraste iodados son sales de yodo que cuando son inyectados por vía endovenosa tienen una distribución vascular y capilar del espacio intersticial. Esto a su vez se subclasifican así. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos muestra la clasificación, los iónicos monoméricos, los iónicos diméricos y no iónicos monoméricos. Contrastes según las características químicas seguimos porque son muchos. Los paramagnéticos y superparamagnéticos se utilizan en resonancia magnética debido a que estos agentes de contraste poseen iones de metal que afectan las propiedades magnéticas de los tejidos circundantes. Existen 6 tipos de contraste para resonancia magnética, 4 variantes quelatos de gadolinio y gadoteridol, gadopentetato y dimeglunina y gadobiamida y gadoterato de menglumina y un quelato de magnesio y una partícula de hierro, óxido de hierro. Se diferencia según su viscosidad, osmolaridad y estabilidad. Contraste según las características químicas. También encontramos los ecográficos que se utilizan infrecuentes, emplean microburbujas selectivas inyectadas por vía y se usan para incrementar la señal, ruido de los distintos tejidos comparados con la sangre u otro fluido. Se utilizan para la evaluación selectiva del hígado. Contraste según el método. Aquí encontramos una pequeña tabla de los tipos de contraste. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Hasta luego. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Paola Manjarre González, estudiante de Radiología e Imagen Diagnóstica. Les estaré hablando acerca de las vías de administración de medios de contraste. Función renal, creatinina y tasa de filtración.
glomerular. La vía intravenosa, la inyección intravenosa es la vía más rápida para administrar medios de contraste. Permite una alta concentración en la circulación sistémica, mejorando la visualización durante estudios por imágenes como tomografías computarizadas. La vía oral. La administración oral se utiliza principalmente para estudios gastrointestinales, permitiendo visualizar la anatomía y funcionalidad de este sistema. Aunque es menos invasiva, la toma de tiempo para la absorción y efectividad varía según el paciente y el tipo de medio de contraste utilizado. La vía rectal. La vía rectal es utilizada en estudios del tracto digestivo inferior como el colon. Permite la aplicación de medios de contraste de forma más directa, lo que mejora la visualización de patología en esta zona, siendo efectivas en colonoscopias y radiografías. Vía intraarticular. La vía intraarticular se utiliza en radiografías o imágenes de resonancia magnética de articulaciones. Permite una evaluación más precisa de lesiones articulares, proporcionando imágenes detalladas del cartílago y tejidos blandos adyacentes. Vía intraarterial. Se introduce directamente en una arteria. Se utiliza en estudios angiográficos donde se desea visualizar vasos sanguíneos específicos. Permite una mejor delineación de los vasos y estructuras cercanas. Vía vaginal. Se introduce directamente en la cavidad vaginal. Esto puede hacerse mediante la inyección de un aplicador que libera el medio de contraste o mediante un catéter. Se realiza para evaluar la cavidad uterina y las trompas de falopio. Definición de función renal. La función renal se refiere a la capacidad de los riñones para filtrar la sangre, eliminar desechos y regular la composición química del cuerpo. Es fundamental para la eliminación de productos metabólicos y la regulación de líquidos y electrolitos. La importancia de la función renal. La función renal es vital para la homeostasis. Controla la presión arterial, el equilibrio de electrolitos y elimina toxinas del cuerpo. Las alteraciones en esta función pueden resultar en serias complicaciones de salud. Alteraciones en la función renal. Las alteraciones pueden incluir insuficiencia renal aguda o crónica, donde los riñones no pueden filtrar adecuadamente los desechos. Esto puede resultar en acumulación de toxinas y electrolitos en el cuerpo, causando varios problemas de salud. Evaluación de la función renal. La función renal se evalúa comúnmente mediante pruebas de laboratorio como la medición de creatinina y tasa de filtración glomerular. Esas pruebas son esenciales para efectuar daños renales y monitorear la salud renal. ¿Qué es la creatinina? La creatinina es un compuesto químico que se produce a partir del metabolismo de los músculos. Es eliminada del cuerpo a través de los riñones y su concentración en sangre es un indicador importante en la función renal. Niveles normales de creatinina. Los niveles normales de la creatinina en sangre varían según la edad, el género y la masa muscular. Generalmente se considera un rango de 0.6 a 1.2 mgdl para hombres y 0.5 a 1.1 mgdl para mujeres. Significado clínico de la creatinina. Las elevaciones de los niveles de creatinina en sangre pueden indicar una disminución de la función renal. Valores anormales deben ser analizados en conjunto con otros parámetros para un diagnóstico preciso. Factores que afectan los niveles de creatinina. Diversos factores pueden alterar los niveles de creatinina, incluyendo la hidratación, dieta, actividad física y medicamentos. Las condiciones médicas como la diabetes y la hipertensión también pueden influir en la concentración. Definición de TFG. La tasa de filtración glomerular
Se define como el volumen de líquido que filtran los glomérulos de los riñones por unidad de tiempo, generalmente expresados en mililitros por minuto, ml sobre minuto. Esta medida es un componente crucial en la evaluación de una función renal. Métodos de cálculo de TFG. La TFG se calcula mediante diferentes métodos como la fórmula de Cockcroft-Gault, que utiliza los niveles de creatinina sérica, edad, peso y sexo. Otros métodos incluyen el uso de técnicas que despeje de insulina al uso de marcadores exógenos. La importancia de la TFG en evaluación renal. La TFG es fundamental para detectar enfermedades renales en sus etapas iniciales y permite el monitoreo de la progresión de estas enfermedades. También ayuda a determinar la dosis adecuada de medicamentos que se elimina a través de los riñones. TFG en enfermedades renales. En enfermedades como la insuficiencia renal crónica, la TFG disminuye significativamente, lo que indica un deterioro en la función renal. Monitorear la TFG es crucial para adaptar tratamientos y prevenir complicaciones graves en estos pacientes. Ahora les hablaré acerca de la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. La técnica aséptica se refiere al conjunto de procedimientos y prácticas diseñadas para eliminar o minimizar la presencia de microorganismos patógenos en el ambiente clínico, especialmente durante las intervenciones radiológicas. Historia y evolución. La técnica aséptica comenzó a desarrollarse en el siglo XIX con los estudios de asepsia de Joseph Lister, que sentaron las bases para prácticas modernas en procedimientos médicos, incluyendo la radiología. Importancia en procedimientos radiológicos. El uso de técnicas asépticas en radiología es crucial para minimizar el riesgo de infecciones, garantizar la seguridad del paciente y mejorar los resultados clínicos en diagnósticos y tratamientos. Tipos de procedimientos radiológicos. Los procedimientos radiológicos incluyen radiografías, tomografías computarizadas y ultrasonidos, y fluoroscopias. Cada procedimiento tiene requisitos específicos de higiene que son fundamentales para evitar contaminaciones y proteger la salud del paciente. Riesgos de contaminación. Los procedimientos radiológicos presentan riesgo de contaminación a través del contacto con superficies y equipos no esterilizados. La falta de medidas asépticas puede llevar a infecciones nosocomiales, aumentando la morbilidad de los pacientes. Protocolos asépticos específicos para radiología. Los protocolos asépticos incluyen limpieza y desinfección rigurosa de equipos, uso de guantes estériles y técnicas de inserción de catéteres. Estos protocolos son esenciales para minimizar riesgos y garantizar la seguridad del paciente durante procedimientos invasivos. Capacitación del personal. La capacitación continua del personal es esencial para mantener altos estándares en la técnica aséptica. Programas de formación deben incluir prácticas de higiene y manejo seguro de equipos radiológicos. Herramientas y equipos necesarios. Utilizar herramientas y equipos específicos para mantener la técnica aséptica es crucial. Esto incluye guantes, bata y equipos de protección personal que minimizan el riesgo de infección. Recomendaciones finales para la implementación. Es fundamental establecer protocolos claros y revisar regularmente las prácticas asépticas. Realizar auditorías periódicas ayuda a identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de normas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Israel Laguna Romero, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, y hoy les estaré hablando sobre las dosis de medios de contraste para los exámenes radiológicos y también de las reacciones adversas. Vamos a dar una pequeña introducción. En esta actividad realizada se presentan las dosis de medios de contraste para los exámenes radiológicos y también se puede encontrar las reacciones adversas de cada uno de estos medios de contraste.
Sobre las dosis. En los exámenes radiológicos, las dosis de medios de contraste puede variar, ya que esto depende mucho del peso y el tipo de examen que se le realiza al paciente. Bueno, uno de los exámenes que se realiza con medios de contraste es la tomografía axial computarizada. En esta parte, habitualmente la dosis es de 1 cc por kilogramo. Esto en adultos, mientras tanto que en pediatrías la dosis es de 2 mililitros por kilogramo con una dosis mínima de 100 mililitros y en neonatos suele utilizar 3 mililitros. Ok, hablaremos ahora de la inserción en vía intravenosa, los medios de contraste que se insertan por vía intravenosa. En esto encontramos los yodados, el cual se inyecta por vía intravenosa y también puede ser administrado por vía oral. El medio de contraste gadolíneo, el cual también se inyecta por vía intravenosa, esto se utiliza parcialmente en resonancia magnética. Y en vía oral está el barium, el cual suministra, obviamente como su palabra lo dice, por vía oral, que es utilizado para los estudios en el aparato digestivo. Ahora pasaremos a hablar de la ecografía. En ecografía, es a base de gas inerte en microburbujas, también como el hexafluoruro de azufre. Con esto se hacen los medios de contraste en ecografía. En fluoroscopia, el examen de fluoroscopia, bueno, aquí varía, ya que según el tipo de procedimiento y el método de análisis que se emplee en el paciente, depende de qué cantidad de dosis de medios de contraste. Pero en un estándar, siempre más o menos se requiere de un 75 a 150 mililitros de contraste por kilogramo en adultos. Bueno, en las reacciones adversas encontramos las leves, está la tos, la congestión nasal, el prurito, la cefalia, náuseas, vómitos leves, está el picor y también la urticaria. También tenemos las moderadas, el cual es la disnea, cambios leves en el pulso o la presión arterial, los vómitos persistentes, la urticaria marcada, la hipotensión, el broncoespasmos, edemas faciales, laringeos o crisis vasovagales. También encontramos los graves, cuáles son la dificultad respiratoria, arritmias como bradicardia. También tenemos las convulsiones en shock y por último tenemos el paro cardiorrespiratorio. Esto en las reacciones adversas graves de los medios de contraste. En otros síntomas podemos encontrar la sensación de calor generalizada, dolor en el sitio de inyección, hinchazón de la garganta, también podemos encontrar dificultad para tragar, la ronquera, latidos de corazón rápido y la coloración azulada de la piel. Estas son algunas reacciones adversas, otros síntomas que puede causar los medios de contraste. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre los tipos de catéteres utilizados en radiología. Una introducción breve a lo que es esta actividad es que podemos encontrar los tipos de catéteres utilizados en los procedimientos radiológicos. Esta investigación se hace con el objetivo de aprender sobre los temas básicos de enfermería en radiología. Bueno, en los catéteres podemos encontrar el catéter venoso central. Estos son los tipos de catéteres más utilizados en procedimientos radiológicos. Estos catéteres se pueden insertar en una vena en el cuello, el pecho o el brazo. En los tipos podemos encontrar el catéter central con inserción periférica. Este se inserta en una vena del brazo y se avanza hacia la vena central. El segundo catéter vendría siendo el catéter tunelizado, el cual se inserta quirúrgicamente en una vena del cuello o pecho y pasa por debajo de la piel. También podemos encontrar el puerto implantador. Este es similar a un catéter tunelizado, pero permanece debajo de la piel en su totalidad. ¿Y para qué se utilizan estos catéteres? Bueno, 1. Administrar nutrientes y productos sanguíneos, administrar también quimioterapia.
2. Tratar crisis de células falciformes. También se puede tratar infecciones sanguíneas, sacar la sangre para exámenes. En otro punto tenemos que estos catéteres se utilizan para realizar una angiografía diagnóstica, el cual del territorio vascular, y como conducto para la inducción de balones o stents para intervenciones endovasculares en la ubicación deseada. Los yelcos se utilizan para infundir soluciones, medicamentos o también para extraer sangre. Esto se inserta en las venas o en las arterias. En radiología, los yelcos son utilizados en angiografía, ya que los médicos utilizan catéteres para realizar las angiografías. Estos son exámenes que producen imágenes de los vasos sanguíneos. Y en otra parte también se utiliza en tomografía computarizada, ya que los medios de contraste son administrados por vía endovenosa, y se utiliza principalmente para realizar las tomografías. Se concluye la importancia de saber diferenciar entre un yelco y un catéter, ya que los yelcos son utilizados porque suelen ser más gruesos y específicamente en áreas o tareas de radiología. Es importante también tener en cuenta los cuidados de enfermería en radiología. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Serpa del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy les voy a hablar sobre las reacciones adversas a los medios de contraste. Las reacciones adversas a los medios de contraste son efectos no deseados que pueden ocurrir durante o después de la administración de un medio de contraste para realizar estudios de imágenes como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o radiografía. Estas reacciones pueden variar desde leves hasta graves. Reacciones leves o moderadas. Estas son las respuestas más habituales y suelen ser autocontroladas, lo que significa que sanan sin tratamiento o con una intervención mínima. Dentro de estas reacciones leves encontramos las reacciones cutáneas como la urticaria o erupciones, el cual tienen como tratamiento antihistamínicos o corticoides orales. Náuseas o vómitos leves. También tienen como tratamiento antieméticos como el ondansetron o la metoclopramida. Y las sibilancias leves o dificultad para respirar. Tienen como tratamiento broncodilatadores como el salbutamol, como inhalado. Pueden ser la línea de medicamentos más efectivas. Reacciones graves. Las reacciones graves requieren intervención médica urgente y tratamiento en un entorno hospitalario. Dentro de las reacciones graves encontramos la reacción anafiláctica. Es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que ocurre de manera rápida después de la exposición a un alergeno, como ciertos medicamentos, alimentos, picaduras de insectos o a los medios de contraste. Y están las reacciones cardiovasculares, colapso cardiovascular o hipertensión grave. Tiene como tratamiento líquidos intravenosos, medicamentos vasopresores y en algunos casos soporte con desfibrilador o medicamentos antiarrítmicos. Reacciones renales e insuficiencia renal aguda. A pesar de ser menos comunes, las reacciones renales pueden presentarse en particular en individuos con factores de riesgo como insuficiencia renal ya existente. Tratamiento. Hidratación adecuada antes y después del procedimiento para minimizar el riesgo. En caso de insuficiencia renal aguda puede ser necesario soporte renal, diálisis temporal si es grave. Medidas generales para prevenir y manejar las reacciones adversas a los medios de contraste. Identificar pacientes con antecedentes a reacciones a medios de contraste o con comorbilidades que pueden aumentar el riesgo, como enfermedades cardíacas, renales o respiratorias. También se debe tener en cuenta la disposición de medicamentos de emergencia como antihistamínicos, corticoides, adrenalina, etc. Y un equipo médico capacitado para tratar las reacciones graves. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Se deben considerar cuidadosamente ya que pueden generar efectos adversos, especialmente en pacientes con ciertas condiciones médicas preexistentes.
Las reacciones alérgicas al medio de contraste son insuficiencia renal, embarazo y lactancia, deshidratación, enfermedades cardiovasculares graves, hipotiroidismo, neoplasias o enfermedades hepáticas graves. Prevención de reacciones futuras. En caso de que un paciente haya tenido una reacción a un medio de contraste, se debe considerar el uso de un medio de contraste diferente o protocolos de premedicación como antihistamínicos y corticosteroides en procedimientos futuros. Es importante también documentar la reacción para evitar en futuras intervenciones. El tratamiento de las reacciones adversas a los medios de contraste depende de la severidad de la reacción, pero siempre debe ser monitoreado y tratado por profesionales de la salud. Medios de contraste y conceptos básicos de enfermería. Protocolos de enemas rectales y protocolos de nefroprotección. Los protocolos de enemas rectales y nefroprotección resultan cruciales en el campo médico, dado que tratan dos aspectos claves de la salud del paciente: la adecuada eliminación intestinal y la prevención de problemas renales vinculados al empleo de medios de contraste. Los dos protocolos necesitan un cuidado detallado para asegurar la protección del paciente y la eficacia del tratamiento. Protocolos de enemas rectales. Este es un procedimiento médico empleado para la limpieza del colon o la administración de fármacos por medio del recto. Hay diversas clases de enemas, tales como los de evacuación para limpieza del colon y las terapéuticas para la administración de fármacos, tales como supositorios o analgésicos. Preparación del paciente. Se le da a conocer el consentimiento informado, se le da ropa y se le da privacidad. Se le explica el posicionamiento para el procedimiento. Selección del tipo de enema. Está el enema de evacuación, el enema terapéutico y el de solución. Preparación del equipo: guantes estériles o no estériles, bolsa frasco de enema, lubricante para la punta del enema, toalla o pañuelo para proteger el paciente y la cama. Administración del enema: lubricar la punta del tubo de enema para evitar traumatismo, insertar el tubo rectal suavemente en el recto del paciente, aproximadamente 5 o 10 centímetros para adultos. La inserción debe ser cuidadosamente dirigida hacia el ombligo. Administrar la solución lentamente, a menos que se indique lo contrario, asegurándose de que el paciente pueda tolerar la cantidad de líquido sin incomodidad excesiva. En algunos casos se puede elevar la bolsa de enema para facilitar la introducción del líquido. Monitoreo: supervisar la tolerancia del paciente durante el procedimiento y asegurarse de que el paciente retenga el enema el tiempo recomendado, por lo general de 5 a 15 minutos, dependiendo la finalidad del enema. Procedimiento: ayudar al paciente a evacuar el contenido del enema, verificar que el procedimiento haya tenido los resultados esperados, como la evacuación de heces. Protocolo de nefroprotección. En procedimientos con medios de contraste, se busca reducir la incidencia de nefropatía inducida por medios de contraste y mejorar la seguridad de los pacientes que requieren procedimientos de diagnóstico que impliquen el uso de medios de contraste como tomografía computarizada, angiografía o la resonancia magnética. Identificación de pacientes en riesgo: insuficiencia renal persistente, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, deshidratación, edad avanzada, uso previo a medios de contraste, hipertensión no controlada. Evaluación previa al procedimiento: se realizan pruebas de función renal, evaluación del estado de hidratación y revisión de la medicación del paciente. Hidratación profiláctica. La hidratación adecuada es una de las estrategias más efectivas para prevenir la nefropatía inducida por medios de contraste. La hidratación previene la acumulación del medio de contraste en los riñones y mejora la eliminación. Existe la hidratación intravenosa, y que es a través de solución isotónica o Ringer como profilaxis antes, durante y después del procedimiento.
La dosis recomendada es 1 mililitro por kilogramo por hora de solución intravenosa de 6 a 12 horas antes y después de la administración del medio de contraste. Para pacientes con alto riesgo de nefropatía inducida por medios de contraste, se recomienda mantener la hidratación intravenosa durante 24 horas posteriores al procedimiento. Uso de medicamentos nefroprotectores. Dentro de esto se encuentra la acetilcisteína. Tiene propiedades antioxidantes que pueden reducir el riesgo de daño renal, incluido por medios de contraste. Y el bicarbonato de sodio, que en algunos estudios el uso de bicarbonato intravenoso como solución de hidratación ha mostrado ser eficaz en la prevención de nefropatía inducida por medios de contraste. Selección del medio de contraste. Los medios de contraste con bajo contenido de yodo o baja osmolalidad tienen menor riesgo de inducir nefropatía inducida por medios de contraste en comparación con los medios convencionales. Monitoreo durante y después del procedimiento. El monitoreo continuo es esencial para detectar signos tempranos de nefropatía inducida por medios de contraste. Y el monitoreo de la función renal, creatinina sérica y la TFG del paciente 24-40 después de la administración del medio de contraste para identificar signos de nefropatía inducida por medios de contraste. Consideraciones especiales: diabetes mellitus, insuficiencia renal, pacientes con historia de reacciones alérgicas y en algunos casos se puede elevar la bolsa del enema para facilitar la introducción del líquido. Muchas gracias.